Bueno, hoy tenemos una actividad que para nosotros es una joya. Queremos agradecer al doctor Ojeda Mestre su generosidad y, por supuesto, a Claudia Valls. Quería, antes de iniciar, voy a ser muy breve, de alguna manera rendir un homenaje con esta actividad a quien fuera maestro de los aquí presentes, tanto de Javier como mío, que fue el doctor Mario Valls, como recordatorio de quien fue también un socio honorífico que nos honró acompañándonos desde el comienzo. Entonces, Claudia, si me lo permitís, me gustaría que dediquemos esta actividad a tu padre. Ahora sí, bueno, le doy lugar a Javier Crean, en calidad de vicepresidente. Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Nos permitís dedicar esta actividad a tu papá? Un gran honor. ¿Qué más puedo decir? Un gran honor. Yo también fui discípula de agradecerles a todos. Desde los 4 años, que me vienen machacando con el derecho ambiental. Queremos agradecerles a todos, maestro Ramón Ojeda Mestre, por supuesto, para nosotros es un honor inmenso que nos acompañe. Usted sabe cómo constantemente se lo tratamos de hacer llegar y agradecemos su generosidad para con nosotros, porque no solo nos acompaña, quizás como podríamos decir, con su nombre, nos permite, sino que él es muy generoso con nosotros, nos da recomendaciones, nos manda un mensaje, mensajes muy lindos que uno los mira y dice, ojalá pudiera publicar esto, porque la verdad que nos llenan de orgullo y nos hacen sentir que nos está consintiendo él a nosotros. Así que, doctor, bienvenido. No queremos robarles mucho tiempo nosotros, simplemente vamos a leer un muy escueto resumen de quienes hoy nos acompañan. Nuestra directora del Instituto de Derecho Ambiental, doctor Mario Valls, que es el nombre que lleva el instituto actualmente. Claudia, que es doctora en Derecho con especialidad en Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente, directora de nuestro instituto, como dijimos, profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y de doctorado y posgrado en la UNSA, en INAP. Fue profesora en Nueva York, en Estados Unidos, dicta cursos para la Universidad de Salerno, para la UNAM, fue investigadora de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo premios, muchísimos, muchas publicaciones. Claudia, vas a hablar vos primera y... Javier, quiero agregar, y he tenido el placer también de tenerte de docente, Claudia. El enorme placer de tenerte de docente a ti y a tu padre, a ambos. Bueno, gracias. Lo mismo, también fue docente mía. Sí. El maestro Ramón Ojeda Mestre, que es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de México, tiene maestría y doctorado en Administración Pública por la misma UNAM, es diplomado en Derecho Urbano del TAM, de la Universidad de Manchester, Inglaterra, fue becado por British Council y Universidad de Arizona, es doctorando en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante de España, Premio Mundial de Medio Ambiente Elizabeth Howe 2005 de Bruselas, Bélgica, es presidente del Centro de Estudios Integrales de Innovación y Territorio, y además es un gran abogado litigante. Y ese es un detalle que yo quiero mencionar, porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar muchas veces a grandes académicos, grandes personalidades del derecho, pero no pueden conjugar los libros sobre una ley, sino en la aplicación y en cómo lo llevamos a tribunales, así que felicitarlos y darles la bienvenida a los dos. Claudia, te escuchamos. Muchísimas gracias. No solo los oradores, o el orador es de lujo, sino que tenemos una distinguidísima audiencia el día de hoy. Agradecemos el tiempo de todos ustedes y acompañarnos en este momento. El doctor Ojeda Mestre, además de todas esas virtudes, es un gran orador. Espontáneamente da grandes discursos que te quedás a escucharlo. O sea que es un disfrute, además de sus conocimientos, su gran capacidad como orador. Así que voy a tratar de ser breve, destacar las cuestiones más importantes del Acuerdo de Escazú, para después disfrutar al invitado de honor, que es el doctor Ojeda Mestre.
Gracias a AICA. AICA se creó hace poco, pero está impulsando permanentemente. La voy a interrumpir un segundo. Yo la voy a interrumpir un segundo porque quiero que destaquemos. Está el maestro Michel Prier conectado, y socio honorífico también nuestro, a quien queremos saludar. Es obviamente para nosotros un gran honor que nos acompañe, que esté presente. Bueno, así como veo grandes maestros, Mario Peña, la doctora Susana Borrás Pentinati, más que de lujo. Doctor Prier, queremos saludarlo desde aquí. Siempre es un gusto tenerlo, escucharlo, que nos siga acompañando siempre. Infinitas gracias, doctor Prier, y al resto de la audiencia. Ratifico. Bueno, gracias a AICA y a sus pujantes y dedicados directivos, la doctora Ángeles Berretino y Javier, y el doctor Crea, Javier y Ángeles, que crean permanentemente espacios para que los juristas puedan formarse, actualizarse. No sé cómo tienen esta capacidad de generar todos los días cosas, ¿no? Abro la pantalla y ellos ya están armando alguna actividad nueva. Y realmente con gran éxito, porque la convocatoria ha sido no solo del Instituto de Derecho Ambiental, sino del montón de actividades e institutos que se han generado en este año. Y bueno, nos convoca el festejo de la reciente entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú no es una novedad en su conjunto absoluta, no es una novedad absoluta. O sea, pensemos o retrotraigámonos un poco al principio 10 de la Declaración de Río de Medio Ambiente, donde ya estamos gestando y estamos hablando de muchos institutos que después se han volcado en el Acuerdo de Escazú. Ya en el principio 10 de la Declaración de Río se habla de que los temas ambientales deben ser manejados de la mejor manera con participación de todos los ciudadanos involucrados. Bien, perfecto. Y va más allá el Acuerdo de Escazú cuando establece que esta participación tiene que ser temprana, que esto tiene muchos beneficios que los vemos en un momento. La participación y la capacidad o el derecho al acceso adecuado, que no es una palabra un poco genérica, a la información que tengan las autoridades públicas y la oportunidad de participar en los procesos de la toma de decisiones. Participar activamente en el proceso de la toma de decisiones. Y también establece el principio 10 que se proveerá acceso a los procedimientos judiciales y administrativos y resarcimiento de daños. O sea que esto es importante. Seguimos avanzando hasta que en Río +20, la Conferencia de Naciones Unidas, que no emitió muchos documentos sustanciosos, se firma la declaración sobre la aplicación del principio 10, que termina siendo el Acuerdo de Escazú. O sea, que termina siendo el plan de acción que implementa el Acuerdo de Escazú. Entonces, estuvimos de fiesta el 22 de abril con la entrada en vigor, con la ratificación de México y Argentina, y llegamos a la cantidad de países necesarios para que entrara en vigor. Esto recién empieza, porque los países firmantes, los países partes, van a tener que sancionar una montaña de normas para poner en funcionamiento el Acuerdo de Escazú en la legislación interna. Va a haber que sancionar muchas normas y adecuar las existentes al Acuerdo de Escazú. Algo importante del acuerdo es que es vinculante. Por primera vez un tratado vinculante de esta naturaleza y no pueden hacerse reservas. O sea, lo tenemos que comprar o incorporar enteros. O sea, garantiza derechos. Cuando en derecho hablamos de garantizar, implica que va a haber una acción especial para incorporar estos derechos de modo eficiente y eficaz, incorporarlos en el ordenamiento jurídico. No es solamente propender, tratar, y a estas declaraciones que estamos tan acostumbrados, que son muy lindas, pero que no sirven para nada o sirven para poco. Cuando el Estado, acá establece que el Estado o el Estado parte debe garantizar determinados derechos, y esto es importante que los garantice, ¿no?
fije estándares, el convenio, el acuerdo de Escazú fija estándares modernos de participación, de acceso a la información y a la justicia. Y algo muy importante, que otorga derechos a quienes defienden el ambiente, tratando de que no lo sigan matando, ¿no? Y asimila el derecho al ambiente al derecho humano. Gran instrumento jurídico, gran avance, asimilar el derecho al ambiente y el derecho humano, que lo venimos haciendo tímidamente a través de varios instrumentos jurídicos. Me acuerdo de la conferencia del agua, la Confagua, que fue en 77, 78, yo era muy jovencita, pero asistí y ahí se declaró el derecho al agua como derecho humano. O sea, fíjense hace cuántos años. Pero después, tímidamente, se ha incorporado el derecho ambiental como derecho humano. Todo un tema para hablar, si todo el derecho ambiental es derecho humano, pero no me quiero saltar puntos. También establece que cada parte garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente calificado, no en un ambiente cualquiera, sino en un ambiente sano, y también establece que el acuerdo protegerá cualquier otro derecho humano reconocido que esté relacionado con el acuerdo. O sea, no solamente el derecho humano ligado al ambiente, sino a cualquier otro derecho universalmente conocido y relacionado, que es derecho a la vida, derecho a la salud, ya lo sabemos, principalmente estos derechos más excelsos. Tampoco nos entusiasmemos en enlazar a cualquier derecho ambiental como derecho humano. Gracias si podemos probar y defender como derecho humano el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, ya es mucho avance. No nos entusiasmemos con tratar de incorporar y mostrar que es derecho humano todo el derecho al ambiente, porque vamos a tener el derecho a la estética, a la fachada, y nos van a mandar a nuestra casa con el argumento que eso no es derecho humano. Empecemos por la ligazón entre el derecho al ambiente como derecho humano, cuando está ligado a la vida, a la salud, a la integridad de las personas. Me voy salteando el acuerdo y solamente voy hablando de las cosas que me llamaron la atención o que me parecen importantes o que considero que le falta algo. Establece que la participación pública deberá hacerse en todo el proceso del acuerdo, todo el proceso, desde el inicio va a haber participación pública. Esto es muy importante porque la participación temprana es mucho más fácil cuando hay participación temprana de desarmar el proyecto que se está impulsando, de modificarlo, porque hay mucho menos inversión de dinero, muchos menos intereses comprometidos, involucrados, etcétera, etcétera. Es muy importante esa participación temprana que debe ser temprana y oportuna, ¿no? Realmente desde el comienzo del proceso. Pero esto implica una organización que provenga de parte del Estado, porque no es un montón de gente levantando la mano y tratando de opinar y que quede en la nada para beneficio de quienes quieren impulsar una actividad o obra dañina. O sea, es importante que esta promoción de la participación y de las políticas públicas y del ordenamiento territorial que propende el acuerdo de Escazú sea organizado por el Estado, porque estas grandes manifestaciones que son entusiasmantes, la gente se llena de vigor y de entusiasmo, quedan en la nada porque no se sabe qué quieren, no se sabe qué dicen, y no queda nada plasmado. O sea, el Estado es el que, nacional, provincial o municipal, dentro de su competencia, debe organizar esa participación pública. Hay que organizarla para que sea eficaz. Entonces debe ser inclusiva y temprana. Temprana porque hay muchos menos intereses comprometidos en una actividad, en una etapa temprana es mucho más fácil desarmar la actividad que pudiera ser perjudicial para el ambiente. También establece que cada parte debe proporcionar la información suficiente, de modo claro, oportuno, y se le escapó, le faltó
trabajar más sobre que esa información debe ser fidedigna. Es muy importante que esa información sea fiel, que vaya a la fuente, y que no esté manipulado nada, por cualquiera, porque quien quiere desarrollar la actividad o obra, impulsar la actividad, por el Estado, por grupos de poder, o sea, que realmente esa información se provenga de la fuente y sea fiel, oportuna, comprensible, clara, pero fiel, o sea, hacer hincapié sobre esta característica. También considera que deberá privilegiarse la participación de los vulnerables o de los sectores postergados, haciendo hincapié en algunos por sobre otros. Hay privilegiados dentro de los postergados, o sea, cuidado que hay postergados que, por ejemplo, los campesinos pobres nunca tienen acceso a esta posibilidad. El campesino pobre siempre está postergado. Cuidado al hablar de los sectores vulnerables, que no demos entrada solo a los que reclaman o agitan, y no a los pobres que están padeciendo, que no tienen ni voz ni voto o están alejados, como pensando en los campesinos pobres. O sea, que no haya privilegios entre los postergados, entre los vulnerables. Entonces, bueno, este derecho a la participación es muy importante, pero es más importante que la información, que no me den la información de la revista Hola, sino que sea información completa, relevante, clara. Clara, que no significa que no tenga sustento científico. O sea, completa, no sesgada, porque aunque yo tenga derecho a reclamar a la participación pública, si no tengo la información correcta, puedo estar jugando en contra de mis intereses, porque me convencieron o me dieron información sesgada, y puedo estar inclusive jugando en contra de mis intereses. Y bueno, lo dije hace un rato, vamos a tener que incorporar en nuestro ordenamiento argentino Escazú a través de normas especiales. Fíjense que el acceso a el acceso a la información, tenemos el acceso a la información provista por el Estado. O sea, no le podemos pedir por Escazú al particular, sino al Estado que le pida al particular que le dé la información y me la ofrezca. Por un lado tengo la garantía de que se le estoy pidiendo al Estado, o de que puedo reclamar al Estado este acceso a la información, pero no es suficiente. Tendríamos que poder tener más acceso al particular y no solamente a través del Estado. Las exigencias del artículo 5 no son suficientes. No son suficientes, o sea, máxima publicidad, sí, está bien ser informado, debo ser informado sin justificar mi pedido, solamente es gratuita, solamente pagar en caso de que necesite ser replicada y esos costos sean altos. Si es denegada esta información, debe ser fundada esa denegación. No está mal, pero tenemos instrumentos jurídicos previos más contundentes o más útiles tal vez. O sea, queremos algo más que información, o sea, yo quiero un open data, o sea, lo establece de algún modo Escazú genéricamente, ¿no? Pero no importa, tenemos la oportunidad de sancionar las normas internas de nuestros países. Hay que tener en claro que la obligación de informar está normada en todos los ordenamientos jurídicos por todos lados. Cuando el cliente me pregunta, ¿tengo que informar? Sí, ¿dónde está? Y está en todos lados, en la Constitución, en la norma que establece la evaluación del impacto ambiental, en la ley de 25.831, en la Ley General del Ambiente. O sea, esta obligación de informar está muy claro que la tenemos por todos lados, de que hay obligación de informar. Entonces el público tiene acceso a la libre información, más que la que nos da el Escazú a través del Estado, sino que tengo derecho a pedírsela también al particular. O sea, y es pública, ¿toda es pública? No, sabemos los abogados que hay restricciones, pero ante la duda si de la información debe ser pública o privada,
tengo que optar por la opción de que es pública, tiene que ser pública. Y algo más que eso, con licencia abierta. Porque con licencia abierta para hacer su reproducción, significa que el que va a realizar esta actividad en un futuro va a poder llegar bastante más lejos, porque ya va a tener una información previa. Y tiene que ser, bueno, suficientemente descriptiva, fidedigna, oportuna, etcétera. No nos olvidemos que la participación y la información ciudadana son dos caras de la misma moneda. O sea, es indispensable que el ciudadano esté bien informado para luego participar. ¿Por qué? Porque, vuelvo sobre esto porque me parece importante, podría equivocarse. Podría no convenirle y estar dispuesto a renunciar a determinados derechos en materia ambiental porque necesita que una actividad económica lleve dinero a esa región. O sea, podría estar jugando contra sí mismo al participar, al darle el derecho a la participación sin una información correcta. Hay muchos, o sea, los point verbs o distintos sistemas como para que la gente de la comunidad que puede ser perjudicada pueda convocar al médico, al ingeniero, a personas que estén desinteresadas, que no tengan intereses concretos en la actividad, que los ayude a tomar una posición que realmente les convenga, o sea, que no se equivoquen, porque podrían estar jugando en contra de sí mismos. También promueve el acceso a la justicia, pero no me voy a detener porque se me está yendo el tiempo, y concretamente incorpora el derecho humano al ambiente, o sea, hace un acuerdo que integra derechos, es un acuerdo que integra derechos humanos y ambiente, como lo dijo Alicia Bárcena varias veces cuando entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Esta es la gran novedad, ¿no? Porque el derecho a la información, el derecho a la justicia y a la participación lo tenemos plasmados en muchas normas previas. Este es un tratado de derechos humanos que incorpora el capítulo de los defensores de los derechos humanos, a defensores ambientales, y le da rango de derecho humano. Tímidamente habla de los derechos y habla del derecho a la vida, la integridad personal. Protege el derecho a la vida, o sea, ahora los defensores humanos, los defensores ambientales tienen el derecho a vivir, parece una burla, pero está plasmado en esta norma vinculante que no puedo dejar de lado, etcétera, etcétera. El derecho a la vida. Dicen derecho a la vida, derecho a la expresión, derecho a la circulación, derecho a reunión. Derecho a la vida. O sea, el defensor de los derechos ambientales queda escondido, perdido en Honduras, en Guatemala, en México, en Colombia, que es uno de los países que tiene más muertes, y tiene más asesinatos por la defensa ambiental. Y conocemos a muchos que aparecen en los medios, pero hay tantos. Lo veo con mis alumnos, tengo muchos alumnos del doctorado del norte de Brasil, los NN que desaparecen por reclamar, y nadie los ve, nadie los escucha, nadie sabe que desaparecieron. Entonces, protege el derecho a la vida de los defensores ambientales, es la gran novedad y el gran instrumento. El derecho a la libertad de expresión, a la circulación, a la reunión, a que el Estado establezca las condiciones necesarias y suficientes para que puedan manifestarse, y prevenir y sancionar cualquier ataque o amenaza de los defensores. Y habla de que es un círculo virtuoso entre los derechos de información, participación y derechos humanos. Este acuerdo de los derechos humanos, del Acuerdo de Escazú, está en concordancia con la opinión consultiva del 17 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que consagra el derecho al ambiente sano como un derecho humano. Y vuelvo a repetir, o sea, no todo el derecho ambiental es derecho humano, o sea, no, solamente el que protege bienes tan excelsos como la salud, la vida, la integridad física. Pero ese me parece un gran avance. O sea, recordemos que
que América Latina, y desgraciadamente los países que no han firmado, como Brasil o Colombia, tienen 2/3, o sea, tienen la mayor cantidad de asesinatos por participación en defensores ambientales, empezando por quienes reclaman por la actividad minera, segundo por actividad agrícola y forestal. O sea, 2/3 de las muertes de los defensores ambientales son en América Latina y el Caribe. Desgraciadamente no firmaron ni Colombia ni Brasil, y bueno, y Costa Rica tampoco, o sea, y Costa Rica sin Escazú, ¿no? Que bueno, parecía Costa Rica haber impulsado, ya impulsó Escazú, y después ya nos contará el doctor Mario Peña Chacón qué pasó. Y esta protección de los defensores del ambiente es muy importante, están desprotegidos. No solamente los matan, sino que cuando no los matan, buscan criminalizar la conducta y ponerlos presos. Como son escandalosos porque están reclamando por una cuestión ambiental, invocando que son agitadores y causan desorden, los meten presos para que no puedan reclamar. Está en un estado de desigualdad, es gente que tiene pocos instrumentos para acceder a la justicia, y poco poder, y poca relación con quienes puedan protegerlos. Entonces, este estado de desigualdad que permanentemente se nos presenta en materia ambiental, entre el que padece el daño ambiental y el que se beneficia realizando actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente, es grave, nos genera muchos problemas. O sea, la pregunta dice, ¿están matando a muchos ambientalistas? Bien, principalmente latinoamericanos y también en algunos países asiáticos. O sea, la pregunta es ¿quién los está matando? O sea, ¿quién está matando ambientalistas, a los ambientalistas, a los defensores del ambiente? Desgraciadamente también ha aumentado la matanza de defensores del ambiente con el coronavirus, en vez de disminuir. O sea, hay mucho juicio, o sea, hay en muchos casos una connivencia entre la empresa y el Estado. Pero si lo digo Claudia hoy, me van a querer matar. O sea, hay estudios del Sierra Club, la ONG más antigua del mundo, hay juicios donde se ha probado esta connivencia, por ejemplo, entre el caso de Nigeria, Shell, que fue cómplice de asesinato por un oil spill en Nigeria, la frontera de Energy Canada. O sea, hay juicios probados donde hay connivencia entre autoridades públicas, entre el gobierno y las empresas, para, de algún modo, molestar, disuadir, o inclusive algunos asesinatos probados. No necesariamente la autoridad estatal impide, no solamente actúa impulsando o siendo cómplices de la empresa, sino que muchas veces lo hace por omisión. O sea, el Estado desaparece y no interviene. O sea, es una gran oportunidad para que el Estado intervenga. Y también para que se difunda la mala conducta de la empresa, porque van a bajar las acciones de la empresa. Hay que avisar a quien invierte la mala conducta, hay que avisar a quien compra sus acciones. La empresa le tiene miedo a la baja de las acciones. O sea, es una gran oportunidad, principalmente este artículo 9, incorporado por el Acuerdo de Escazú. La implementación de este Acuerdo de Escazú tiene que ser sencilla, tiene que ser fácil, hay que estar dispuesto, tiene que ser acotada, tiene que ser cumplible. Estamos haciendo papeles hace muchos años, papeles de papeles, inventarios de inventarios.
sea, creo que es una oportunidad que este acuerdo vinculante le abra la puerta a la acción directa, a hacer cosas concretas, no importa cuántas, pero que veamos un resultado y una disminución de los asesinatos, las muertes, o la simple, la simple acción de dejar de lado a un trabajador. Le sacan el trabajo, entonces no quiere reclamar. Bueno, no quiero ser irrespetuosa con el doctor Ojeda Mestre, a quien estoy deseando escuchar, y solamente quise llamar la atención sobre algunas cosas que me parecen importantes sobre el acuerdo de Escazú, y muchísimas gracias, doctor Ojeda Mestre, lo escucho con toda atención. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Yo no quería que terminara, yo quería que siguieras, porque eso me quita la mitad del trabajo. Miren ustedes, con permiso, maestra doctora Ángeles Berretino y Javier Crea, presidente y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, que nos hicieron favor de invitarnos. El Código de Hammurabi, que es antiquísimo, en su artículo 1 nos enseña una gran lección en materia ambiental. Y esta lección es que el 1 siempre va antes que el 2, salvo en el 21. El 1 siempre va antes que el 2, salvo en el 21. Y aquí el número 1 es Michel Prieur. Él es el número 1 de todo este gran conjunto de maestros interesados, estudiosos, que hoy estamos reunidos. Y yo quisiera pedirle, es imposible que yo no aproveche la presencia del maestro Prieur. Utilice el tiempo que sea necesario, maestro Prieur, para decirnos, por favor, tu visión de Escazú, del convenio, del principio de no regresión, los principios involucrados. Claudia y yo realmente somos afortunados de que estés aquí con nosotros. Entonces, a nombre de todo este colectivo, yo te ruego que uses el micrófono para darnos tus conocimientos y tu saludo, por favor. Bueno, Ramón, no. Tú debes hablar el primero y hablo después. Tú hablas el primero y yo hablo después, con placer. Donde manda capitán, no gobierna marinero, dicen por acá en mi tierra. Así que ya lo dijo el maestro Prieur, y si dije que era el 1, pues el 1 manda, ¿no? Entonces, con todo gusto voy a darle continuidad a estas cuestiones importantísimas que nos estaba refiriendo la doctora Claudia Valls y que son fundamentales. El acuerdo de Escazú no es un instrumento común y corriente en la historia de la juridicidad ambiental de América Latina y el Caribe. Es, como ella lo señaló y como lo mencionaba también Ángeles Berretino, una propuesta fundamental de el pensamiento latinoamericano y caribeño para que este difícil momento que está atravesando nuestro subcontinente en materia ambiental y ecológica pueda tener mejores posibilidades de recuperación en los próximos años. La configuración y el parto del convenio de Escazú ha sido muy difícil. De los 33 estados que participaron en su incorporación o en su emisión, solamente lo han ratificado 11 o 12 de ellos. Pero preocupa mucho
que países tan grandes como Brasil, el hermano mayor del continente, que ha reiterado sus compromisos, cuando menos verbalmente, cuando menos institucionalmente, ha insistido a lo largo de muchos años, desde las primeras reuniones de Río de Janeiro hasta la fecha, no lo suscriba aún. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos quizá sea, uno, los que ya suscribimos, ¿qué compromisos tenemos y por qué lo hicimos? Los que ya ratificamos, los que ya tenemos como parte de nuestro derecho ambiental vigente, positivo y vigente, con esa doble pinza de la que hablaba Jürgen Habermas, de facticidad y validez, que ya la tenemos, no solamente en nuestros códigos o en nuestras declaraciones, sino en nuestro derecho positivo, y empieza a ser parte del derecho vigente. ¿Por qué nosotros sí firmamos, ratificamos el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, en materia de información, en materia de participación, en materia de acceso a la justicia, en materia de protección, en materia de colaboración, etcétera? ¿Y por qué los demás países, como Costa Rica, que aquí está el gran maestro, el ubérrimo maestro Peña Chacón, de Costa Rica, por qué países como Chile, tan importantes, no lo han suscrito? Es muy importante tratar de entender, porque si no vamos a perder un tiempo valiosísimo. ¿Es necesario acaso modificar algo del convenio de Escazú? ¿O estamos ante una película de terror en donde los intereses económicos, políticos o culturales de determinadas naciones hermanas nuestras, del mismo nivel histórico de nosotros, como es el caso de los países que no han suscrito aún el convenio de Escazú, debemos de hacerles un llamamiento, o debemos de hacerles un extrañamiento o un abrazo fraterno o un grito de angustia para que suscriban? Porque si no, lo que va a suceder es que tenemos más países del lado de los que no han suscrito, ratificado y convertido en derecho vigente, en derecho vivo, el acuerdo de Escazú, y que entonces nos hacen entrar en duda, en titubeo a nosotros. Latinoamérica y el Caribe son una realidad heterogénea, como ya lo mencionaron las dos grandes mujeres y los dos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Es una región sumamente todavía joven, viva, integrante. De los países que suscribieron el llamamiento para que se hiciera el convenio de Escazú, tenemos, por ejemplo, a Surinam, que habla holandés, Haití, hablando francés, a Brasil, hablando portugués, a países Bahamas, etcétera, hablando inglés, a nosotros hablando un cierto tipo de castellano champurrado, porque dicen los colombianos que ellos son los que mejor hablan el castellano. Yo no voy a discutir con ellos. Nunca discuto con un colombiano porque tienen muy buen café y muy buena música. Pero nuestra realidad es no nada más lingüística, no nada más cultural, sino también histórico-social. No es lo mismo la lucha de los esclavos en algunos de nuestros países o la lucha de nuestros indígenas en algunos de nuestros países que en otros, ¿verdad? Entonces, todo ese mosaico barroco tan complejo de la latinoamericanidad o del caribeñismo está jugando hoy por hoy. Y entonces tenemos una realidad de 12 países que ya tenemos en pleno vigor el acuerdo de Escazú y 21 países que no lo tienen. En territorio
en territorio es muy importante y en población también. Mencionaba yo a Surinam. Surinam tiene el tamaño, es un país muy grande, tiene el tamaño de toda la península de la Baja California, pero sin embargo tiene solo la población de la ciudad de Los Cabos, acá donde yo vivo. Medio millón de habitantes escasamente, Surinam. Pero es una fuerza geográfica, y ya no digamos Brasil, y ya no digamos Chile u otros, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, quizá de este colectivo, espero yo, Ángeles Berretino, Javier Crea, compañeros, que desde aquí nuestra primera conclusión sea mandar un mensaje de aliento, de ánimo a los demás países que no han suscrito. Efectivamente, como mencionó Claudia Valls y otros compañeros, Argentina y México afortunadamente lograron el día veintitantos de enero lograr integrar esa mayoría de países para que Escazú se convirtiera en derecho vivo, en derecho vigente, en un convenio internacional. Déjenme decirles una cosa, en nuestro país, en México, desgraciadamente no conozco a fondo el derecho de todos los países de Latinoamérica, y eso también es un mea culpa para todos nosotros. Creemos siempre que somos el ombligo del mundo, cada uno de nuestros países, y se nos olvida la realidad que viven otros, y entonces no estudiamos su derecho, y entonces no podemos interactuar y retroalimentarnos y enriquecer nuestra vida cultural y jurídica en estos procesos de juridificación permanentes que tenemos. Entonces, el conocer más a fondo lo que sucede en esos otros países nos permitiría avanzar en la integración de un derecho, porque ¿para qué hacemos un convenio regional? ¿Para qué estamos haciendo un convenio regional? Pues para tratar de nutrir culturalmente los comportamientos de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe, para abrazarnos entre todos y poder darle mayor fuerza al derecho ambiental, proteger a quienes están tratando de luchar para defender los valores ambientales, pero también el valor de las instituciones y de los gobiernos. No hay, uno de los temores que mencionan, me explicaba el maestro Peña Chacón y otros compañeros, que mencionan los colombianos y los chilenos, es que creen que vamos a venir las hordas de ambientalistas como si fuéramos millones, ¿verdad?, a arrasar con el aparato público o con los intereses económicos, con las empresas. No, el derecho ambiental es un derecho equilibrador, es un derecho que promueve el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad, o promueve la defensa de los valores ambientales con un piso económico suficiente para tener posibilidades de reivindicación social. Me gustó mucho lo que dijo Claudia Valls de la voz que deben tener los pueblos vulnerables, los pueblos indígenas, los que no tienen situaciones económicas en las zonas rurales o en las montañas de nuestros países, que son millones de personas. Pero también es una verdad que el mundo real en el que vivimos juega con esos intereses económicos, es la locomotora de los avances, y tenemos que tratar de equilibrar, que avance lo económico sin destrucción del ambiente, o con un daño, el de menor daño posible. El maestro Michel Prier, ya quiero callarme para darle la palabra, porque me parece maravilloso que el Acuerdo de Escazú haga alusión a los principios ambientales. Ahí están listados los principios ambientales, la filosofía sobre los pilares sobre los cuales se sustenta esa lucha, ese desideratum ambiental. En el pasado, acuérdense ustedes, cuando menos los que somos del lado acá del derecho latino, ¿verdad?
nuestras fuentes del derecho eran la inveterata consuetudo y la opinio iuris seu necessitatis. Es decir, primero se hacía una costumbre de comportamientos que el colectivo asumía como exigibles, y luego venía el aparato público y llamaba a los expertos. La opinio iuris era muy importante, llamaba a los conocedores del derecho para que dijeran, sí, esto debe ser ley o debe ser norma para toda la comunidad. Ahora no, ahora nosotros delegamos en los aparatos legislativos, ahora nosotros delegamos en el aparato ejecutivo la función reglamentaria o no sé cómo se diga, regulatoria, ¿verdad? Estamos con criterios democráticos de representación. Y eso, este acuerdo de Escazú abre la posibilidad de que la ciudadanía participe en esos acuerdos. Y enhorabuena, que van a hacer ruido, sí, que le estamos dando más posibilidades de que seamos incómodos los ambientalistas o sean incómodos los ambientalistas o que politicen, electoralicen, escandalicen, etcétera. Pues sí, pero también estamos tratando de defenderlos porque los matan y los matan por defender algo que nos interesa a todos nosotros. No podemos vivir en un mundo donde una empresa económica manda matar a un ciudadano, sea ambientalista, o sea religioso, o sea mujer, o sea un pescador, ¿no? No podemos vivir en un mundo donde hay una dicotomía de el silencio o la muerte, ¿no? No, entonces el derecho tiene que avanzar precisamente para que las voces sean escuchadas, las propuestas sean tomadas en cuenta. Ya no es como antes. Thomas Hobbes, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando hace el padrecito Hobbes, cuando hace su libro de Leviatán, ¿qué es lo que ponen en la portada? Ese gran monstruo, ese Leviatán lleno de homúnculos, con un filacterio que decía non est potestas super terram que compareturei. No hay poder sobre la tierra que se le compare. Eso decía en el año 1600, cuando todavía vivía Shakespeare. Él veía así el Estado, que era una cosa poderosísima. Ahora no. Ahora no. El caso más reciente, una empresa de comunicación en Estados Unidos le corta la transmisión al presidente de los Estados Unidos de América, una nación poderosísima, un presidente poderosísimo, echado para adelante. Una empresa le corta el internet. Ahora sí hay poder sobre la tierra que se le compare al poder económico o al poder social o al poder de otras instancias. Entonces, el derecho trata de equilibrar. Y el derecho ambiental debe ser un derecho equilibrador, armonizador. No es, y así lo deben de entender los compañeros, los hermanos países que no han firmado el convenio de Escazú, no es un derecho de clase. El derecho ambiental, el convenio de Escazú, el derecho que protege los valores ambientales, los valores de la naturaleza, no es un derecho de clase. Es un derecho de todas las clases y de todos los factores de la sociedad y de todos los factores de la colectividad, incluso factores culturales, incluso a veces factores etéreos, porque a veces incluye cosas que a nosotros nos sorprenden, que son un poco esotéricas, que son un poco mágicas, que son un poco incomprensibles, pero es que es parte de la cultura de nuestras vetas demográficas originales. En fin, saludo con mucho beneplácito a los países que ya suscribieron, que ya ratificaron, que ya tienen como parte de su legislación el convenio de Escazú.
les voy a decir casi de memoria, así que si me equivoco un poco, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 133 dice: esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República son la ley suprema de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tratado de Escazú, que el Acuerdo de Escazú es ya parte de la ley suprema de México y tiene que obedecerse. Claro, no podemos de un día para otro, como ayer un colega, pues un poquito desafortunado, en un conversatorio que estuvo, por cierto, Mario Peña, ¿verdad?, que decía que qué barbaridad, en México no se está aplicando el convenio de Escazú. Oiga, lo firmamos hace menos de un mes, entró en vigor hace menos de un mes, pues no me pida usted que ya el convenio de Escazú sea una realidad actuante e imperante en 2 millones de kilómetros cuadrados y en 10,000 kilómetros de litorales, 7,000 en el Pacífico y 3,000 en el Atlántico, Golfo y Caribe. No, el derecho son estafetas que se pasan generacionalmente. Uno hace una cosa, viene la siguiente generación, hace otra, una legislatura modifica lo de la anterior, va reflejando los valores de la colectividad. El derecho es un ser vivo, siempre lo ha sido. El derecho no es estático, no es una fotografía fija, es vertiginoso en muchos casos el derecho, porque así va la sociedad, y más ahora con las técnicas de la comunicación, con las TICs. Bueno, no me extiendo más, ya no puedes negarte a hablar, Michel Prier, te suplico. Hola. Bueno, estimado Ramón, es un placer escucharlo, siempre con vigor y entusiasmo. Bueno, voy a comentar muy rápidamente mi impresión sobre Escazú con 4 puntos. El primer punto, que Escazú fue ratificado muy rápidamente. La entrada en vigor en 3 años. En el derecho internacional no es común, y eso debe ser una satisfacción por los estados que han ratificado, pues porque es muy rápidamente la entrada en vigor. Segundo punto, lamentablemente no hay muchas ratificaciones, pero es el punto de la aplicación del tema de la participación pública al proceso de ratificación. Si no hay en los derechos internos un proceso jurídico de participación del público al proceso de ratificación en materia ambiental, hay una laguna. Se falta alguna cosa, y los principios de Aarhus y de Escazú piden la participación del público a todas las decisiones ambientales, y en el artículo 7 de Escazú, en el proceso de toma de decisión ambiental. La ratificación es un proceso de toma de decisión ambiental, y por eso se debería hacer una participación pública en todos los países a la ratificación de los tratados ambientales, viniendo de la Constitución Nacional o del tratado mismo. Los estados pueden decidir que la ratificación de un tratado necesita participación pública en el futuro. Eso es un proyecto de modificación de los procesos de ratificación de los tratados internacionales. Tercer punto, me gusta mencionar que Escazú no solo aplica los principios de Escazú en el derecho nacional, pero también
en el derecho internacional, en los foros internacionales. Hay 2 artículos en Escazú que dicen que los estados deben aplicar los principios de Escazú en los foros internacionales y en las decisiones internacionales. Artículo 4.10 y artículo 7.12. Y por eso hay un trabajo de todos para introducir los principios de Escazú en las reuniones internacionales. Información, participación, acceso a la justicia internacional. Eso es una dirección de Escazú también, dentro de esos 2 artículos. Y por fin, 4º punto, el control de la efectividad, que es un punto esencial de la efectividad. Y aquí me gusta mucho el artículo 6.8, que dice que los estados deben decidir indicadores comunes de efectividad, indicadores comunes de efectividad, y indicadores, no indicadores científicos o técnicos, pero indicadores de efectividad jurídica, porque es la efectividad de la implementación de Escazú en el derecho nacional. Y por eso trabajamos mucho con el CIDCE para desarrollar al nivel nacional e internacional la creación de indicadores jurídicos para medir la efectividad de la implementación de los tratados internacionales y la efectividad de la implementación del derecho nacional ambiental. Porque ahora no sabemos por qué no hay efectividad. ¿Quién sabe por qué? No lo sabemos científicamente. Se dice porque no hay dinero, porque no hay voluntad política, porque hay corrupción, pero es abstracto. Debemos tener indicadores precisos, jurídicos, porque el derecho ambiental no funciona. Porque si no funciona, hay que suprimirlo. No es necesario el derecho ambiental si no permite la lucha contra la destrucción de la naturaleza. Y por eso tenemos que determinar las causas, los elementos jurídicos que explican la no implementación jurídica por razones, no solamente razones políticas, pero razones jurídicas del déficit de los déficits del derecho ambiental. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias, doctor, por su agudo análisis y por resaltar cuestiones tan importantes. Queríamos comentar, si me lo permitís, Claudia, ya nosotros desde la semana pasada veníamos conversando con Mario Peña Chacón, precisamente esta cuestión relativa a la ratificación del acuerdo, y desde ahí ya estamos elaborando un documento que le vamos a hacer llegar a todos los interesados que quieran adherir, obviamente, en apoyo a los estados que aún no han ratificado el acuerdo. Instando, obviamente, a la firma. Sí, sí, por supuesto. Queremos agradecerles, la verdad, empecemos con un espacio de preguntas, si es que alguien quiere hacer alguna consulta o alguien quiere hacer algún aporte. Para nosotros es un honor inmenso, una gran sorpresa, el doctor Pierre presente, Claudia, Ramón, la verdad que nos honran cada día. ¿Alguien tiene alguna consulta? La leemos. Álvaro, Mario, que están, bueno, desde España. Quiero agradecer a quienes están conectados desde tan lejos, siendo casi las 11:10, siendo las 11:10 de la noche. Doctora Susana Borradas, doctora Lenza también. La verdad, muchísimas gracias. Es un horario quizás incómodo para ustedes. Tratamos de ponerlo en un horario intermedio para que esto se pudiera hacer. Álvaro, te veo conectado. Sabot,
¿Algo que quieras aportar? Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está escuchándonos y a ustedes allá en el sur Argentina. Pues es verdaderamente lamentable y vergonzoso que Costa Rica todavía no haya ratificado Escazú. Aquí estamos, como ya Mario se los debe de haber comentado, en una lucha, y es lo curioso de esto, imagínense ustedes, que es el sector académico el que ha entrado en defensa precisamente de Escazú y a tratar de desmentir los mitos que las cámaras de comercio, etcétera, algunos diputados han tratado. Y tenemos sangre en el ojo que parte institucional, que el gobierno del presidente Alvarado no hay ministros de ambiente, de agricultura, de relaciones exteriores, de comercio internacional, que no los haya puesto a defender el acuerdo de Escazú. Y entonces somos, repito, el sector académico los que estamos haciendo foros, participando, defendiendo, saliendo en programas de radio, en televisión, pero o sea, nos sentimos solos. Y si este documento, compañeros, compañeras, se pudiera hacer no solamente para Costa Rica, sino para el resto de América Latina y el Caribe que no ha ratificado, pues sería genial y nosotros se los estaríamos agradeciendo muchísimo. Sí, es la idea, precisamente, siendo que en AITCAT conformamos una red a nivel regional, precisamente, bueno, a través de esa red, instar y acompañar a quienes todavía no han ratificado el acuerdo, que lo apoyo también. Bueno, Claudia, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que nos lo haga saber, y si no, ya nos podemos ir despidiendo. Sí, Ramón. Nada más un comentario reiterando lo que dice el maestro Prier y lo que comenta el maestro Álvaro Zagot. No debemos olvidar las lecciones de la lucha ambiental internacional. Así reventaron el protocolo de Kioto. Es decir, hay muchos antecedentes de cómo se las ingenian a algunos países y algunos intereses para sabotear el avance del derecho ambiental y de la reivindicación ambiental. Por eso es importante la defensa de los principios de la no regresión. Recomiendo mucho el libro del maestro Michel Prier en torno a ese principio de la no regresión. Hay que ver qué es lo que está pasando con los acuerdos de cambio climático, con el Acuerdo de París. Grandes países, los debo mencionar, Estados Unidos, Rusia, China, no suscriben y son países importantísimos. Entonces nos dejan a nosotros una carga muy pesada, porque la lucha ambiental para nuestros pueblos también es costosa, también es difícil. Y en cambio ellos no suscriben, no avanzan en las metas de disminución de gases de efecto invernadero o lo que sea, ¿verdad? Se ahorran mucho dinero y nosotros, países con menos recursos económicos, tenemos que afrontar esos compromisos. Y entonces resulta desigual la carga, le dejan la carga a los países de menos recursos económicos. No me extiendo más, nada más quería recordar o traer a la memoria que tenemos experiencia en la lucha de los acuerdos internacionales ambientales, de cómo los van serpenteando y distrayendo, y a la hora de la hora inventan otra reunión para hacer otro acuerdo y perdemos otros 10 años, 5 años, y los recursos naturales se siguen perdiendo y la pobreza sigue aumentando. Gracias. Gracias, maestros, gracias, equipo. Fue un placer compartir con ustedes interesantes opiniones, interesantes distintos puntos de vista, y como siempre, la pasamos muy bien. O sea, es un placer escucharlos y es un placer verlos. Siempre algo nuevo, siempre una arista distinta.
armamos el rompecabezas que cada vez sale mejor, con tantas miradas profundas y diferentes. Y el equipo de AICA presente y enérgico como todos los días. Infinitas gracias a esta audiencia tan calificada. Nos vemos pronto. Buenas tardes y gracias nuevamente por haber participado de esta actividad tan importante.